Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casas. Aquí les habla su profesor Mauricio Altamirano, profesor de Lenguaje y Comunicación. Hoy día vamos a comenzar a trabajar con la unidad número 1, ¿cierto? Y nos correspondía tipos de mundo en la literatura. En el caso del objetivo de aprendizaje, nosotros vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 8. Que en este caso sería formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, histórico, social o universal, una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos, la presencia o alusión a personajes, temas o símbolos de algún mito, leyenda, cuento folclórico o texto sagrado. Y finalmente, la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y o en el que fue creada, ejemplificando dicha relación. Obviamente el trabajo que nosotros vamos a hacer aquí no va a ser tan profundo de momento, obviamente, para que ustedes más que nada se vayan, en este caso, familiarizando con las temáticas, familiarizando, ¿cierto?, con este modo de trabajo, que es un tema bastante complejo, ¿cierto? No estamos acostumbrados a trabajar de esta manera. Y también para que vayamos viendo cómo avanzamos. Si logramos avanzar de buena manera, obviamente vamos a ahondar un poco más y vamos a ir ejercitando de manera un poquito más específica, ¿ya? En torno a este objetivo. Vamos a tratar, obviamente, tratando de desarrollarlo de manera mucho más profunda. Muy bien. En el caso de los tipos de mundo en la literatura, para que lo vayamos entendiendo, tipos de mundo tiene que ver directamente con los acercamientos o interpretaciones que se han ido haciendo históricamente de los diversos mundos o diversos sueños, ¿cierto? Diversas apariciones, diversos elementos que se han ido incorporando a la literatura producto de, obviamente, la creatividad de cada autor. Entonces, dependiendo de su estructura, nosotros nos vamos a encontrar con mundos que son más cercanos a la realidad, ¿ya? A nuestra realidad, lo que nosotros consideramos como realidad. En esta categoría tendríamos mundo realista y o cotidiano. ¿Por qué coloqué y o cotidiano? Por un tema bien puntual. Porque obviamente dentro de la literatura actual ya no se trabaja o no se divide el concepto de real con el concepto de cotidiano, sino que se incluyen dentro de una misma estructura. En cambio, cuando hablamos de mundos más cercanos a la ficción, entiéndase por ficción, ¿cierto? Todo aquello que es una interpretación de autor, o sea, creatividad puede haber nacido de un sueño, de una visión que tuvo el autor, de una pesadilla, de una proyección de un mundo futuro, etcétera, etcétera. Ya todo eso pertenece a la ficción, porque como bien lo hemos visto en años anteriores, cada vez que en este caso el autor, ¿cierto?, escribe un texto, puede que esté tomando algún elemento de su vida diaria, pero por el solo hecho de escribirlo, de pasarlo a un texto de ficción, pasa a ser parte de esta invención. Deja de ser real, ¿ya? Entonces ahí nosotros nos vamos a encontrar con mundo mítico, mundo legendario, mundo fantástico, mundo maravilloso, mundo de ciencia ficción, mundo onírico y mundo real maravilloso. Esas categorías, las que ustedes están viendo en estos momentos, son las que nosotros vamos a trabajar en esta presentación. Muy bien. Mundo realista y o cotidiano. Representa el mundo tal como lo conocemos, con leyes, principios y leyes de la realidad. Entendamos algo bien puntual. Aquí yo voy a ir haciendo algunos paréntesis para que ustedes lo comprendan.
Obviamente, el mundo realista trata de imitar de la mejor manera a la vida real. Es por eso que nos puede muchas veces, cuando uno es más pequeño, ¿cierto? Tiende a confundirse y pensar que esto efectivamente sucedió en la realidad. Hay elementos que son tomados de la realidad y que pueden ser vistos o puestos en estos textos. Por ejemplo, les cito, ahí tenemos un ejemplo en la parte superior derecha para ustedes, ¿cierto? El chiflón del diablo. El chiflón del diablo está Baldomero Lillo, su creador, ¿cierto? Se basó en la historia de los mineros de la mina de Lota, de la mina del carbón. Ahora, ¿cuál es el punto? No es un elemento biográfico. ¿Por qué? Porque él crea personajes para que lleven a cabo, ¿cierto?, las desventuras que sufrían estos mineros, para que recreen esas situaciones. Como una forma de denuncia, sí, se puede tomar como una forma de denuncia, pero es ficción. En este caso, el narrador representa fielmente la realidad a través de la descripción y las formas de habla de los personajes que recrea. Por su parte, el receptor espera que esa representación coincida con la de su propia experiencia. Por eso les digo, se basan en elementos de la experiencia. Lo de la mina del carbón sucedió. Por ejemplo, aquí tenemos también hijo de ladrón. Hijo de ladrón también. Es la situación en la que se ven inmiscuidos, ¿cierto? O que viven diariamente aquellas personas que son hijos de delincuentes. O hijos, no sé, pues de una persona que ha sido tildado de estafador, o que ha sido tildado de mentiroso, de asesino, de distinta índole. Entonces, obviamente, marcan a esa persona. ¿Ya? Por lo tanto, son experiencias que se dieron, experiencias que efectivamente se tomaron de la realidad, pero se transformaron en ficción a través de estos textos. Acá en Chile, su apogeo lo alcanzó a principios del siglo XX. ¿Ya? No se olviden que acá en Chile, todo, y eso lo hablamos en algún momento, todas las corrientes literarias llegaron un tanto desfasadas. Por lo tanto, el realismo, como se le llama a este mundo, esta corriente literaria, el realismo, llega a Chile a principios del siglo XX, ¿cierto? Hasta mediados del siglo XX aproximadamente, y ahí tuvo como exponentes a Baldomero Lillo, que ya lo citábamos, ¿cierto? Con el chiflón del diablo, y Subterra, Subsole, Mariano Latorre, con los salteadores de Chillahue, Onpanta, hay una serie de textos que también tienen que ver mucho con esto. Manuel Rojas con Hijo de Ladrón, y son en este caso obras que alcanzaron un gran éxito y han sido escogidas como representativas, ¿cierto?, de un periodo histórico determinado. Entonces, tienen elementos históricos, tienen elementos de costumbres, es ficción, pero se acerca mucho a la realidad. Algunas de las características puntuales que las dejo ahí de abajo. Narrador omnisciente, lenguaje adecuado a cada personaje, uso frecuente de diálogos, objetividad en las descripciones y también obviamente el exacerbado uso de la descripción. Entonces igual es un tema puntual de cómo se va escribiendo el texto, ¿ya? A continuación vamos a ver algunos ejemplos, ¿cierto?, de mundo realista, ¿ya? Bueno, aquí tenemos algunos textos que son contemporáneos a ustedes, Bajo la misma estrella, por ejemplo. Tenemos El cuaderno de Noah. Estos textos han sido llevados también, ¿cierto?, a película. Todos tienen su libro por si acaso. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Yo, como les decía en algún momento, es quizás la película, o sea, el libro de realismo, pero con romanticismo, y después llevado a una película de manera genial. Y es quizás una de las películas románticas, o la única película romántica que a mí me gusta, ¿ya? Tenemos Los ojos del perro siberiano, que ya son más contemporáneos a ustedes también. La lluvia sabe por qué. Y El año en que nos volvimos todos un poco locos. Por ejemplo, El año en que nos volvimos todos un poco locos trata de un curso. Y cómo este curso va evolucionando o
para algunos, involucionando para otros en el transcurso del año. La lluvia sabe por qué trata de una historia de amor entre dos adolescentes que por esas cosas del destino y por ambos teniendo en este caso una realidad muy compleja de vida, terminan conociéndose y terminan enamorándose. Los ojos del perro siberiano trabaja mucho con el concepto de un hermano, de hermanos, del amor entre hermanos. En este caso, cierto, el hermano mayor abandona la casa en la que vivía con sus padres y su hermano menor en algún momento y nadie habla de él, y es porque él se había enfermado de SIDA. Entonces si ustedes se dan cuenta, son elementos que a nosotros nos llegan o nos hacen empatizar como lectores con lo que se está contando. Lo mismo pasa con Bajo la misma estrella, que habla, cierto, de una enfermedad. En el caso del cuaderno de Noah o el diario de Noah, ¿cierto? Tiene que ver con cómo el amor traspasa fronteras y traspasa las fronteras del tiempo. No nos olvidemos que es el diario que escribe un marido, ¿cierto? Que hasta sus últimos días estaba enamorado de su señora y su señora sufre de Alzheimer. Y él se lo entrega más que nada para que ella se vaya acordando de quién era él. Entonces son textos que obviamente no como cierto el hijo del ladrón o no como el chiflón del diablo, no se acercan a la realidad desde un punto de vista tan trágico o a modo de denuncia, sino que buscando empatizar con el lector, que esa es otra arista. Y estos también se vuelven un poco más cotidianos, abordan hechos mucho más cotidianos. A ver, otros ejemplos que podríamos haber colocado ahí de mundo realista tendrían que ver, por ejemplo, con los textos que a ustedes les ha tocado leer hoy en día. Por ejemplo, el año pasado ustedes leyeron El Juego de los Inmortales. ¿Ya se acuerdan? ¿Qué otro texto leyeron? Y bueno, que teníamos preparado para este año, la primera evaluación, que no la alcanzamos a hacer lamentablemente, Chicas de Alambre. Todos esos textos también pueden ingresar dentro de lo que nosotros consideraríamos textos realistas o cotidianos. Pasamos al mundo mítico. Mundo mítico, obviamente la mitología, ¿cierto? Los primeros relatos orales. En este caso, ahí les pongo dos imágenes que son representativas, pero que yo las considero representativas personalmente, ¿cierto? Que son los principales dioses griegos. Y también, por otro lado, tenemos a Tren Tren y Kai Kai, que es uno de los mitos de los cuales más hemos hablado en clases. ¿A qué se llama mito? Se llama mito a un relato de hechos fabulosos, ¿ya? O sea, son hechos fantásticos, hechos que en este caso coinciden la existencia de hombres, dioses, semidioses, criaturas fantásticas, etc. Estos relatos pueden abordar distintos temas. Por ejemplo, el origen de una comunidad. Tren Tren y Kai Kai, por ejemplo, da vida, ¿cierto?, este combate y origina, ¿cierto?, la isla de Chiloé y el archipiélago que viene a continuación. ¿Se dan cuenta? El origen de un lugar, el origen de una comunidad. También hechos heroicos. Normalmente cuando se explica, por ejemplo, nosotros tenemos, o hechos importantes para una comunidad, nosotros tenemos también a la Pincoya, que la voy a mencionar posteriormente. La Pincoya, ¿qué es lo que explica? Explica, ¿cierto?, la productividad, ¿cierto? En este caso, el que haya o no haya productos marinos. O sea, la escasez, ¿cierto? Y por otro lado, que haya una gran cantidad de este producto. Va a depender de cómo baile la Pincoya. Si baila mirando hacia la costa, va a haber escasez. Si baila mirando hacia el mar, va a haber, en este caso, una gran cantidad de mariscos. O de frutos del mar, en este caso. ¿Ya? Normalmente los personajes son dioses, semidioses, y obviamente los hechos sobrenaturales se generan gracias al poder sobrenatural de estos. Se da la presencia de un narrador omnisciente,
que exige la credibilidad del lector ante los hechos fabulosos narrados. No nos olvidemos de algo muy importante. En la época en que surge el mito, en este caso, las personas, ¿cierto?, no tenían el conocimiento para explicar ciertos hechos. Por lo tanto, asumían como reales los hechos que se estaban relatando. Los temas más frecuentes son el origen de la creación del mundo y de los hombres, producto de la intervención de las divinidades creadoras. Se nos narran las hazañas de los héroes. Ahí ustedes tienen dentro del cuadro de héroes griegos a Heracles, los 12 trabajos de Hércules. ¿Se dan cuenta? Esos son Atenea también, obviamente tuvo muchas aventuras donde se podía dar cuenta de su gran capacidad y obviamente de su fuerza y de todas las aptitudes que la convertían en una diosa. En el caso de Heracles, por ejemplo, todas las actitudes que lo llevaron a convertirse en un dios posteriormente. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro que el mundo mítico, ¿cierto?, así como la leyenda que viene, el mundo legendario que viene posteriormente, fueron coincididos para, en este caso, dar cabida a la explicación de hechos que en su momento no tenían una explicación lógica. Entonces, por eso se recurre al concepto del dios, del semidios, del héroe, para tener esta explicación, ¿cierto? Y para que obviamente las personas, los pueblos lo resguardaran como un material muy importante. Ese es un dato importante también, un dato clave. El hecho de que el mito, a diferencia de la leyenda, se mantuvo, se mantuvo como una especie de tesoro para cada comunidad. Eso es muy importante. Conceptos claves, como les decía en un principio, hombres, dioses y semidioses coexisten en estas historias. Relatan la formación o inicio del mundo, de una civilización, entre otros. También buscan explicar hechos inentendibles para la civilización que crea el mito. Como les decía, aquí tengo algunos ejemplos, ¿ya? En primera instancia está la pincoya, ¿ya? Ustedes saben, ya les hablé del tema de la pincoya, que tiene que ver con la productividad, ¿cierto? O la gran cantidad de mariscos o la escasez de mariscos que pueden haber en una comunidad. Para eso servía, para explicar ese fenómeno. En el caso de Zeus, que es la imagen central, Zeus obviamente es el dios del rayo, es en este caso el patriarca de los dioses del Olimpo, ¿ya? En el caso de Sigfrido, en este caso, ¿cierto?, es un héroe que era un semidios. Es muy parecido al caso de Aquiles. Sigfrido adquirió en este caso la casi inmortalidad producto de haberse bañado en la sangre del dragón Fafnir, que está ahí detrás de él. En el caso de Sigfrido también, al igual que Aquiles, para que ustedes vean como el paralelo, él también fue asesinado por una flecha. ¿Cuál era la desventaja que él tenía? Que una hoja, ¿cierto?, dejó sin el baño de sangre una parte de su cuerpo, y esa parte del cuerpo era justamente, daba directo al corazón, una parte de piel, si lo quieren llamar así. ¿Ya? Más abajo tenemos a 3 dioses pertenecientes a los dioses nórdicos, que en este caso son Thor, Odín y Loki. O sea, es tomado de una película, pero es más que nada para que sirva como ejemplo. Y finalmente también decidí colocar esa imagen porque me pareció muy muy buena. Cómo sería llevado a proporciones más reales, ¿cierto?, el concepto del combate entre las dos serpientes, Tren y Kai. Mundo legendario. En el caso del mundo legendario, tenemos que tomar en cuenta que la leyenda, y esto marca la diferencia con el mito, la leyenda es transmitida solamente a través de la oralidad. Por lo tanto, esta combinación de elementos imaginarios, maravillosos, ¿cierto?, junto con todo este contexto normalmente histórico-geográfico, lamentablemente provoca, ¿cierto?, el hecho de que este relato sea solamente oral, provoca que vaya cambiando o evolucionando a lo largo de los años.
Y eso también produce que algunas se vayan perdiendo o se modifiquen de tal manera que ya pierden ese concepto de enseñanza que de repente se hace muy característico de la leyenda. ¿Ya? Por lo tanto, también tiene muchos rasgos fantásticos y maravillosos. Aquí tenemos dos leyendas. Una es el Caleuche, que ya lo hemos hablado varias veces, ¿cierto? Este buque fantasma. De hecho, fue creado, y eso lo sabíamos en algún momento, lo hablamos, fue creado como un relato, ¿cierto?, por parte de los españoles para espantar a las comunidades indígenas, para asustarlas, para evitar que se metieran a los navíos y a los barcos y los asaltaran de noche. Posteriormente ya lo tomó la cultura chilota y perdió todo asidero y se transformó, ¿cierto?, en la historia de un barco que recoge a los muertos, donde navegan los brujos, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fue evolucionando, se fue transformando y obviamente perdió el sentido inicial. En el caso del alicanto, el alicanto tiene que ver con un pájaro que tiene el plumaje de oro. Y este pájaro puntualmente lo que hace es darle a conocer a aquellos aventureros, mineros aventureros, ¿cierto? El lugar donde se encuentran los yacimientos más ricos en metales, ya sea oro, plata, diamantes, etc. Pero si ustedes se dan cuenta también, con el tiempo fue perdiendo su verdadero objetivo, que era como mostrar un pájaro fantástico y darle una explicación a los grandes yacimientos que se han encontrado en el norte. Hay tipos de leyendas. Están las leyendas locales, que son relatos autóctonos propios de una región o provincia. Hay leyendas rurales, que se desarrollan solamente en el campo, ¿ya? Y leyendas urbanas, historias que se conocen en la actualidad y tienen algunos ejemplos. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, ahí vuelvo a mostrar una imagen del Caleuche. Una leyenda rural sería el basilisco, por ejemplo, que aparece también ahí, ¿cierto? Que se dice que es un monstruo que nace, ¿cierto?, de un huevo güero de una gallina. Otras versiones dicen que es un huevo que coloca un gallo, ¿ya? También tenemos otro tipo de leyenda más abajo, ¿cierto? Que es la ciudad de los Césares, El Dorado, ¿ya? Que en este caso fue una leyenda traída por los españoles. No se olviden que los españoles, cuando llegan a América, una de las cosas que andaban buscando, y obviamente que fue una de las temáticas recurrentes de todas las búsquedas y expediciones que hacían, era encontrar una ciudad de oro, que atribuían a los incas, incluso después se le atribuyeron a los mismos mapuches. Y por último tenemos a la sirena. ¿Por qué la sirena? ¿Cuál es la diferencia entre la sirena y la pencoya? Las sirenas en este caso son animales, o seres, perdón, no animales, perdón, son seres mitológicos en primera instancia, pero posteriormente se fue perdiendo ese concepto y es muy normal escucharlo en las antiguas historias de los marinos, en distintos lugares. Entonces se transformó, pasó en este caso, de un ser que provocaba, ¿cierto?, la desgracia de los marineros, a un ser más común y que se encontraba en casi todas las cartas de navegación o mapas posteriormente, ¿ya? Y la sirena, no se olviden que surge del parecido de algunos animales, ¿cierto?, como la vaca marina, como el manatí, a los rasgos humanos, que vistos desde lejos, esa es por lo menos la explicación científica que se da, que vistos desde lejos era muy factible que fueran confundidos con personas. Mundo fantástico. Ustedes saben que el mundo fantástico o la literatura de terror, ¿cierto?, es quizás una de las temáticas que más disfruto. Aquí nosotros nos vamos a referir netamente a la teoría de lo fantástico de Svetan Todorov, ¿ya? ¿Qué es lo que plantea el señor Todorov? Plantea, ¿cierto?, que el mundo fantástico se genera a través de las leyes naturales, si lo quieren llamar así, o de la normalidad que viven las personas, ¿cierto?, la cual se ve resquebrajada o invadida por principios sobrenaturales o por elementos sobrenaturales.
En este caso, obviamente esto se genera de manera sorpresiva y ese es el juego que se produce con el lector. Porque normalmente estos textos están redactados de manera muy cotidiana, muy normal, si lo quieren llamar así, casi pareciéndose a un texto realista o cotidiano. Pero de un momento a otro se genera esta invasión. Y esta invasión, esta sorpresa, esa sorpresa, ¿cierto? Esa duda que se genera en el lector es lo que se conoce como lo fantástico. ¿Ya? Los autores, por lo menos dentro de los que yo destaqué en esta compilación, fueron Edgar Allan Poe, ¿cierto? Con El gato negro, El corazón delator, H.P. Lovecraft con los mitos de Cthulhu, ¿ya? Los que moran en el abismo, por nombrar algunos textos, o Bram Stoker, en este caso con un texto muy famoso que es Drácula. Como características esenciales podríamos considerar, entonces, el rompimiento de la normalidad por hechos sobrenaturales. Los hechos sobrenaturales, igual, esto es un tema muy importante, le ocurren a personas comunes y corrientes. Yo creo que ese es uno de los datos más interesantes de los textos fantásticos. ¿Por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta, en otros textos, en otro tipo de texto, ya sea por ejemplo la epopeya, ya sea los mismos cómics, si lo llevamos a un contexto mucho más contemporáneo, normalmente las personas a las que les ocurren todos los hechos son héroes. O son personas que tienen o reúnen una serie de características especiales. En cambio, en el mundo fantástico, los hechos sobrenaturales le ocurren a personas que son comunes y corrientes. Entonces, eso genera aún más sorpresa. Producto del relato tan realista, tan común y corriente, el lector se vuelve cómplice y se sorprende con el cambio brusco de la trama. Otro dato importante, se puede, aquí dentro de los textos fantásticos, por ejemplo, ustedes se van a encontrar con narradores omniscientes, como es el caso de Drácula o de la gran mayoría de los textos de Lovecraft. Pero se pueden encontrar también con narradores protagonistas como en los textos de Allan Poe, como El corazón delator, por ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos puntuales. Coloqué dos obras. Por ejemplo, una es Frankenstein, de Mary Shelley, ¿ya? Que tiene que ver con este doctor, ¿cierto? Que crea una criatura mezclada entre 9 cadáveres. Tenemos Carmila, que es una de las primeras historias de vampiros. Ojo, no fue Drácula, ¿ya? Hay dos historias que fueron las más famosas en aquella época, que una era El vampiro, de Polidori, y Carmila, de Sheridan Le Fanu, ¿ya? Esos fueron los dos primeros textos que trabajaron el tema del terror, o que hicieron muy famoso el concepto del vampiro dentro del tema del terror. De ahí tenemos las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, y no podía faltar obviamente La llamada de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Hago la siguiente salvedad antes de proseguir. Obviamente, todas estas presentaciones que vamos a estar haciendo a través de estos pequeños videos tienen que ver mucho con también la retroalimentación que vamos a hacer después. O sea, van a haber días puntuales para que ustedes hagan consultas. Y eso se les va a informar. Ya se les va a informar a través de la plataforma y obviamente a través de los profesores jefes para que ustedes estén al tanto. ¿Ya? Mundo maravilloso. Si ustedes se dan cuenta, tenemos dos imágenes muy representativas. Por un lado, El Señor de los Anillos, de lo cual me declaro absoluto y acérrimo fanático. Y tenemos también, obviamente, a Harry Potter. No representa una amenaza para la realidad, sino que existe en un plano propio y aislado, con leyes válidas solo para su contexto. Esto es muy importante. Es como también estos famosos juegos en línea o los RPG que están saliendo o que han salido últimamente. Son juegos o son en este caso textos, ¿cierto? Que tienen un mundo o un universo paralelo. O sea, un universo propio que se desprende y se enajena de la realidad. O sea, estos son universos que tienen su propia lógica, que tienen su propio tiempo, que tienen su propio espacio. Es como si nosotros no existiéramos, es un universo aparte, ¿ya? Entonces, por lo mismo, no existe una transgresión de las leyes. En esos universos están permitidos los dragones, que la gente use magia, que la persona pueda volar. Existen las hadas, existen los troles, existen los dragones, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, obviamente porque es un mundo aparte, es un mundo propio, ¿ya? Eso tienen que tenerlo muy claro. Obviamente también hay que tener en cuenta que los protagonistas, si ustedes se han dado cuenta, lo pasa con Harry Potter, por ejemplo, tienen inicios desventurados, pero terminan felices y triunfantes. Lo mismo pasa con Frodo, por ejemplo. Aunque en el caso de Frodo, igual su inicio es bastante feliz. Pero posteriormente va pasando muchas penurias en la medida en que va corriendo la historia. ¿Ya? La trama sigue una lógica propia y particular que se acepta en este universo. Ya ustedes ven en el caso de Harry Potter que él de un momento a otro se da cuenta de que es hijo, ¿cierto?, de aquellos que lograron derrotar, parecía en un principio, ¿cierto?, a Voldemort, cuando se dan cuenta después que él fue el mismo gracias al cariño o al amor de sus padres. En el caso del Señor de los Anillos, todo tiene una precuela donde se habla, ¿cierto?, de la existencia de Sauron, quien crea un anillo, y este anillo se pierde en algún momento, logra ser recuperado por un hobbit en el texto del mismo nombre que se llama El Hobbit, y hace su aparición en la Tierra Media, en El Señor de los Anillos, en esa saga. Y la historia obviamente tiene que ver con eliminar ese anillo para evitar que el mal vuelva a tener más poder dentro de la Tierra Media. En el caso de los protagonistas reúnen características y condiciones casi perfectas, que en este caso tiene que ver con el tema físico y también con el tema valórico. Y si ustedes se dan cuenta, los antagonistas siempre tienen que ver mucho con la imperfección física y espiritual, ¿ya? Es cosa de ver a Voldemort, por ejemplo. Es cosa de ver a Gollum en el caso del Señor de los Anillos, ¿ya? Los animales y las cosas cobran vida y características humanas. Y obviamente, por un tema natural de conocimiento y de poder entregarnos todos los detalles, tiene que haber un predominio del narrador. Aquí también tenemos otro ejemplo, las crónicas de Narnia, ¿ya? Miren a la bruja, miren al león, o sea, es cosa de darse cuenta, miren a los protagonistas, ¿cierto? A los niños. Obviamente hay una diferencia abismante en cuanto a los aspectos, en cuanto a la forma de mostrarse. En el caso del gato con botas también, ahí tenemos otro ejemplo. Alicia en el País de las Maravillas, cosa de ver a la Reina de Corazones. Dense cuenta. ¿Ven? Entonces todo el tema físico está muy ligado. Y ahí les dejé un regalito, ¿cierto?, de nuestra infancia, el patito feo. Vamos ahora con mundo de ciencia ficción. En el mundo de ciencia ficción, nosotros tenemos, aquí coloqué en primera instancia, bueno, dos imágenes, ¿cierto? Por un lado tenemos a Wall-E, pero para mí la más importante es la que tenemos aquí al costado izquierdo. 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque don Julio Verne está considerado actualmente como el fundador, el precursor, ¿cierto?, de el mundo de ciencia ficción, ¿ya? El mundo de ciencia ficción viene a aparecer para nosotros históricamente desde los años 40 en adelante aproximadamente, cuando empiezan los grandes avances tecnológicos, ¿ya? Esto se acrecienta aún más después, ¿cierto?, con la carrera espacial, con ese tipo de fenómenos o situaciones, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente las guerras también influyeron, la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el punto? Que don Julio Verne, estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿cierto? Inicio del siglo XX. Recién ahí ya don Julio Verne ya estaba hablando de submarinos, de viajes por debajo del mar, ¿cierto? Viajes alrededor del mundo, un submarino que se movía por turbinas, caminatas bajo el mar, cuando los avances eran muy vagos en torno a esa área. O sea, estamos hablando de que todavía existían los buques a vela, estaban en albores, ¿cierto? O recién implantándose los buques a vapor. Por lo tanto, los avances para pensar siquiera en tener un submarino eran muy, muy lejanos. Este mundo, dice entonces, tiene su punto de partida en los límites del mundo real, pero a través de suposiciones científicas o pseudocientíficas anticipa realidades futuras. Eso es lo que hizo don Julio Verne, anticipó realidades del futuro. Se adelantó años, imagínense, para pensar en submarinos
de metal, ¿cierto? Que naveguen por debajo del mar y que se autosustenten. O sea, estamos hablando de, se adelantó muchos años. Se pueden prever así otros mundos mejores o más avanzados, como también un mundo decadente o en vía de su destrucción. Los temas de la ciencia ficción son claramente distinguibles: viajes espaciales, inteligencia artificial, viajes en el tiempo, vida extraterrestre, sociedades del futuro, etc. Aquí ustedes tienen ejemplos. Yo Robot, ¿ya? Inteligencia artificial, una sociedad del futuro, donde finalmente, obviamente, las máquinas se terminan rebelando contra el ser humano. Lo mismo sucede en Matrix. En Matrix, Neo, ¿cierto? Que es el protagonista, que está ahí al frente, Keanu Reeves, él se da cuenta de que efectivamente vive en un mundo gobernado por las máquinas. Pero ¿quién lo ayuda a darse cuenta de eso? Es Morfeo, quien se encuentra detrás de Neo, Lawrence Fishburne. Él en este caso, da a conocer a Neo el hecho de que existe un mundo real y un mundo que en este caso una realidad implantada, que es la realidad que nos implantan las máquinas en el cerebro. Y Neo tiene que luchar para nuevamente dominar ese mundo, porque él es destacado como el elegido, y poder sacar adelante a la raza humana. Otras temáticas: la guerra de los mundos, de H.G. Wells. En el caso de la guerra de los mundos, habla de la invasión por parte de los marcianos a la Tierra, ¿ya? Y hace una recreación en este caso de batallas en las cuales los marcianos comienzan a sacar dividendos positivos en contra de los humanos, pero finalmente terminan derrotados por los virus que habían en la Tierra. Y por último, abajo, ¿cierto? Como un póster un poquito más grande, una imagen un poquito más grande, tenemos Star Wars, que ya se adelanta en el tiempo de una manera pero trascendental y nos habla, ¿cierto?, de la lucha entre el bien y el mal. En una época futura donde ya algunos humanos han evolucionado al nivel de Jedi o de los Sith, ya que es el bien o el mal en su máxima expresión. Y obviamente que esas luchas por el poder o por equilibrar la balanza, ¿cierto?, en favor del bien, al final terminan provocando toda una tremenda saga que hasta el año pasado recién tuvo su conclusión en el cine, porque en los libros ya estaba escrita hace bastante tiempo. Mundo onírico. En el mundo onírico es el mundo de los sueños. De ahí las imágenes que les coloqué en ambos costados, ¿cierto? En el superior e inferior. En el caso del mundo onírico, obviamente la representación que se hace de este mundo es la representación de todo aquello que se aloja en nuestro subconsciente. Los sueños, las pesadillas, las cosas positivas o cosas negativas que nos suceden en el día o en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Y que de una u otra manera son interpretados, ¿cierto?, por los autores y son llevados al papel. En este caso, obviamente, hay un narrador que es muy subjetivo, que es el narrador personaje, y que cuenta, que relata las cosas como, obviamente, si estuviera en un sueño. Uno no sabe si el narrador está relatando desde el sueño o desde esa realidad ficticia en la cual se desarrollan los acontecimientos. En el caso de la literatura, ¿cierto?, este mundo de sueños siempre va a significar un escape para él o la protagonista. Y normalmente la realidad a la cual se enfrenta este protagonista o esta protagonista es una realidad muy problemática, ¿ya? Y este efecto de escape es el que crea este mundo confuso, que genera una sensación de extrañeza en el lector. En el caso de los textos, que uno de los que yo cito acá, que lo podrían ustedes leer tranquilamente en su casa, lo pueden bajar, lo pueden encontrar en cualquier lado, se llama La noche boca arriba. ¿De qué relata La noche boca arriba? ¿Qué es lo que nos cuenta? Nos cuenta la historia, ¿cierto?, desde dos mundos paralelos, si lo quieren llamar así. Comienza con un indígena escapando de los aztecas en las noches floridas, ¿ya? En este caso, ¿cuáles eran estos? Porque hay una época del año en que los aztecas salían a capturar en este caso,
pueblos más pequeños para sacrificarlos, para entregarlos en sacrificio a sus dioses. ¿Ya? Esas eran las guerras floridas. Y en el caso de estas guerras floridas, bueno, en el caso de él va escapando en la noche, tratando de escapar. Este indígena comienza a soñar, no se sabe si comienza a soñar o comienza a trasladarse a una realidad paralela. Eso es lo que genera confusión en el lector. Obviamente tienen que leerlo para poder entenderlo y poder comprender cuál es la dualidad de realidades y ver dónde está el sueño y dónde está la realidad. Eso se lo dejo a ustedes, no les voy a estar contando el texto completo. En el caso de la señorita que aparece acá, ¿ya? Señora, más bien dicho, ¿ya? Se llama María Luisa Bombal. Ella es la principal exponente en este caso, del mundo onírico, ¿ya? En Chile. Ella escribió dos textos que son muy llamativos. Uno es La Última Niebla, y que habla efectivamente de una mujer que tenía muchos problemas en su vida, era incomprendida por su marido, era incomprendida por su familia, y ella escapaba o trataba de escapar a través de un mundo de ensueño de esta incomprensión. Y obviamente se genera esta dualidad que uno no sabe como lector en qué momento ella se encuentra en su historia con su marido, ¿cierto? Con su familia, y en qué momento se encuentra en el ensueño. Otro texto que ella tiene que es muy llamativo es La Amortajada, que en este caso es una persona, antiguamente a las personas se les velaba, ¿cierto? En los campos, sobre todo en los lugares rurales, sobre una mesa, en una mortaja. ¿Y cuál es la particularidad de esta historia? Que cuenta la historia de una mujer que efectivamente la están velando. Pero ella está como en ese momento de transición entre la vida y la muerte. Y ella ve o percibe a toda la gente que llega a despedirse de ella. Y reflexiona en torno a esas despedidas. Quienes se portaron bien con ellas, quienes la comprendieron, quienes no, etcétera, etcétera. Mundo de lo real maravilloso. ¿Qué es lo particular de este mundo? Esta temática es una temática que pertenece exclusivamente a Latinoamérica, ¿ya? La gran mayoría, o sea, por no decir todo el resto de las clasificaciones que hemos visto, se han creado o han sido foráneas a Latinoamérica, ¿ya? Esta es la única acuñada y obviamente desarrollada acá en nuestro continente. Por lo tanto, obviamente es una expresión más nueva. Estamos hablando de que lo real maravilloso desde el 1900 en adelante se comienza a desarrollar, y es un término que se aplica al concepto de realismo mágico, ¿ya? ¿Qué es lo en pocas palabras, obviamente vamos a ir leyendo lo que aparece ahí, pero en pocas palabras, es la mezcla, ¿cierto?, entre la ficción que aparece en nuestro día a día. Por ejemplo, si lo llevamos a una cultura, la cultura chilota, por ejemplo, ustedes se encuentran con que la gente cree en brujos, ¿ya? O cree, no sé, pues en el trauco, sobre todo en los lugares más apartados, creen en los brujos, en el mal de ojo, etcétera, etcétera, pero a la vez conviven con la tecnología del mundo real. Es esa mezcla es la que da, o el que se permita que esa mezcla prevalezca, ¿cierto? Y que pueda convivir esos elementos que en otros lados no pueden convivir. Eso es lo que le da esa categoría de real maravilloso. O sea, la mezcla de elementos reales con elementos de fantasía. En estos espacios, en los espacios narrativos de lo real maravilloso, se producen hechos extraordinarios, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que son elementos que van más allá de la fuerza de la naturaleza, más allá de lo que nosotros podamos considerar como lo real, ¿ya? Auténticos milagros. En este tipo de mundo se funden los hechos usuales o cotidianos con los excepcionales, pero siempre dice tratados como un mundo normal y cotidiano. Esta forma de percepción de la realidad se descubre en ciertas expresiones literarias precolombinas presentes en relatos fantásticos de transmisión oral. Ahí tenemos, por ejemplo, a Alejo Carpentier, tenemos a Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, y el mejor o el mayor exponente del realismo mágico, que sería Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad. De hecho, esta imagen que aparece aquí
sería como una representación de Macondo, que es el lugar donde se desarrollan los hechos y todo lo que acontece en 100 años de soledad. Ejemplos, dejo ante ustedes a La ciudad de las bestias de Isabel Allende, donde se entremezclan varios hechos cotidianos, si lo quieren llamar así, y hechos milagrosos, o milagros como se le llamaba en la clasificación que veíamos anteriormente en la diapositiva. Por ejemplo, el hecho de que los protagonistas, ¿ya? Tengan animales totémicos. ¿Qué significa eso? Que cada uno tenga una representación de un animal. Uno era águila y el otro era jaguar, ¿ya? Eso, por ejemplo, convive mucho con el tema de la invasión de en este caso, la tecnología, ¿cierto? Y la mano del hombre blanco a la selva. De hecho, en el caso de los protagonistas, ellos tienen que ir a la selva a dilucidar, ¿cierto? La aparición de unas bestias que estaban en este caso alejando o espantando, ¿cierto? Incluso asesinando a miembros de expediciones que querían en este caso invadir la selva y a sus habitantes. En el caso de Alejo Carpentier con Los Pasos Perdidos, habla también de una situación bastante parecida. ¿Por qué? Porque el protagonista de la historia abandona, en el caso abandona la urbe, ¿cierto? La tecnología, la ciudad, para alejarse y ir a redescubrirse, entre comillas, a la selva, al mundo más básico, más primigenio, ¿ya? Entonces, para que ustedes se den cuenta del concepto que maneja lo real maravilloso, que es esta convivencia de elementos, ¿ya? Elementos que solamente se les permite convivir en nuestra cultura. Aquí yo les dejo a ustedes, esto lo voy a hacer más breve, porque esto después obviamente ustedes lo leerán, lo verán, lo analizarán con mayor lentitud, ¿cierto? Con mayor tiempo. Les voy dejando algunos fragmentos para que ustedes hagan, en este caso, el ejercicio, lleven a la práctica lo que hemos estado repasando, ¿ya? De todas maneras, voy a tratar en lo posible, ¿cierto? De que esto lo tengan ustedes, estos materiales lo tengan a mano, porque me voy a crear un canal de YouTube. Entonces, de ahí yo les voy a anexar obviamente el link para que ustedes puedan ver el video las veces que sea necesario, ¿ya? Ahí ustedes tienen dos textos, uno de Théophile Gautier y uno de Braulio Arenas, en el cual tienen que determinar los que pertenecen. Luego acá tienen otro fragmento también que les va a servir como ejercitación, aparte de la guía de ejercicios que se les va a entregar. Aquí tienen otro más, ¿cierto? Donde se habla de Zeus, de Prometeo. Ustedes tienen que determinar a qué tipo de mundo pertenece este texto o este fragmento. Y acá hay uno que pertenece a la saga, un fragmento de texto que pertenece a la saga también de la ciudad de las bestias, una saga posterior, ¿cierto? Porque está la ciudad de las bestias, el bosque de los pigmeos y finalmente cierra con el reino del dragón de oro. Y este fragmento pertenece a una parte inicial del reino del dragón de oro, ¿ya? Para que ustedes igual ahí determinen, de acuerdo a lo que ustedes creen, a qué tipo de mundo pertenece. Insisto, no se olviden que esto también lo podemos repasar en esos días que tengamos retroalimentación, ¿ya? Un postdata. Obviamente espero que les haya gustado el PPT. Los extraño, los echo mucho de menos, ¿eh? Pero a algunos nomás. A Germán, no mucho, ¿para qué le voy a decir? Les voy a mentir. A Álvaro menos, po. Jaime, tampoco. La Mónica, no. Rotundo, no. Mentira. Sí, los echo a todos, los echo mucho de menos. Y espero que cuando podamos volvamos de manera tranquila, volvamos y podamos llevar a cabo las clases como estamos acostumbrados, de manera presencial, tirando tallas, ¿cierto? Haciendo bromas
y obviamente disfrutando de la compañía unos de otros, ¿ya? Se cuidan, que estén muy bien.